volviendo a casa. Acciones preventivas. Sanitizar instalaciones. Uso de gel antibacterial en las entradas. Desinfectar suelas de zapato. No personas con síntomas febriles o gripales. Mantener distanciamiento social. Uso de mascarillas obligatorias en todas las fases. Entrada por puerta principal y salida por cualquiera de las puertas. Puertas abiertas durante el culto. Fase 1. Del 13 de septiembre al 4 de octubre. 2 personas por banca y una vacía por medio. Duración del culto, 1 hora. Un culto semanal, domingo. Alabanza dirigida por pequeña banda. Áreas de comida estarán cerradas. Solo niños mayores de 12 años con sus padres. Familias completas en una sola banca. No personas mayores de 60 años. No hay escuela dominical. No personas con enfermedades crónicas. No mujeres embarazadas. No socializar en el parqueo y otras áreas.
noches, sean todos y todas bienvenidos a este espacio. Para comenzar vamos a entonar una canción. Voy a necesitar que todos ahí donde están aplaudan, alaben, canten al Señor. Vamos a recordar lo que Él un día vino a hacer por nosotros y por eso nosotros ahora vivimos, por Él y para Él. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Muy bien, es tiempo de pasar a la prédica. Buenas noches a todos, qué bueno poder sintonizarnos, conectarnos un viernes más. Después de habernos reunido algunos ahí el domingo en la iglesia, fue bueno poder ver a varios jóvenes ahí. Y si vos tenés la posibilidad de ir, si vos joven que nos estás viendo, tenés el tiempo para acompañarnos, pues yo te animo a que puedas venir este próximo domingo y puedas vivir esta nueva experiencia que sin duda es algo totalmente nuevo, algo diferente, pero fue bueno vernos con algunos y poder saludarnos por lo menos de lejos. Pero si vos no te has animado, yo quiero animarte para que este próximo domingo
puedas llegar. Llegate 10 a las 9. Está armado un protocolo excelente para cuidarnos. Así que por ahí les esperamos. Aquellos que cumplen los requisitos, están abajo de los 60 años y no tienen alguna enfermedad crónica, pues ahí les esperamos. Este viernes vamos a seguir con la idea de la vida. Si se recuerdan, hace 2 viernes Kevin nos enseñó con este personaje de Salomón. Luego el viernes pasado hablé acerca de Moisés, pero siempre enfocado hacia la vida, de cómo deberíamos traer a nuestra vida sabiduría cada día. Y este viernes yo quiero seguir hablando de la vida, pero hoy nos vamos a venir al Nuevo Testamento y vamos a ver que Pablo utiliza una metáfora para hablar de la vida. Y la metáfora que él utiliza es una metáfora de un deporte, de un atleta, específicamente de aquel que corre. Entonces vamos a estar viendo la vida como una carrera. Y antes de poder ir a la palabra, yo te invito a que oremos y le pidamos al Señor que sea Él quien nos hable en esta noche. Señor, gracias porque nos podemos reunir un viernes más de esta manera virtual y podemos aprender de tu palabra, Señor. Quizás algunos estamos anhelando el poder vernos, el poder reunirnos como antes, el poder tener comunión. Pero, Señor, que no perdamos el enfoque. Tu palabra sigue siendo expuesta, tu palabra sigue siendo enseñada y que podamos seguir aprendiendo en este tiempo, Señor. Que podamos escuchar tu voz, que seas tú hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abrí tu Biblia, vamos ahí a 1 de Corintios, capítulo 9. Vamos rápidamente a 1 de Corintios 9. Y en el verso 24, Pablo les va a hacer una pregunta a los hermanos de Corinto. Pablo les va a decir: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y entonces Pablo, para introducir esta idea de que la vida cristiana es una carrera, Pablo comienza haciendo esta pregunta, que es una pregunta retórica. Y le dice: ¿no sabéis? La pregunta retórica siempre lleva la respuesta. Y por lo general siempre es la negativa de la pregunta. ¿No sabéis? Claro que sí saben. Ellos estaban familiarizados porque ahí en la ciudad de Corinto se hacían una clase de Juegos Olímpicos. No eran los Juegos Olímpicos, sino que se llamaban los Juegos Ístmicos. Eran parecidos, eran los segundos más importantes. Entonces ellos sabían a qué Pablo se iba a referir. Pablo está tomando este concepto que para ellos era bien familiar, para enseñarles una verdad espiritual tremenda. Y lo mismo vamos a hacer nosotros hoy. Hemos venido aprendiendo que podemos vivir la vida de diferentes maneras, como Salomón lo hizo, y luego podemos entender lo que aprendimos con Moisés la semana pasada, que la vida es corta. Pero también con Pablo hoy tenemos que entender que la vida es como una carrera. Y eso es lo que él quiere decirles a los hermanos en Corinto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Es decir, hay un montón de gente que va corriendo. ¿Pero por qué corren? ¿Corren porque se les pegó la gana o porque vienen huyendo de algo? Tal vez aquellos que son miedosos, cuando ven una situación que les provoca miedo, como dirían en México, patitas, ¿para qué te quiero? Y comienzan a correr. Pero estos no estaban corriendo solo por correr, sino dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio.
están corriendo para poder alcanzar el premio. Ahora, algo que tenemos que aclarar es que el premio no es la salvación, porque sabemos que ninguno de nosotros puede ganarse la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, porque Cristo murió en la cruz, porque le pusieron en esa tumba, resucitó, venció la muerte, venció el pecado y nos da el regalo de la vida eterna. Entonces no es el premio a la salvación, no podemos ganarla, pero sí debemos correr hacia la meta, debemos correr con la intención de llegar. Pero ¿cómo lograr esto? Porque Pablo va a terminar diciendo en el verso 24, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que llegues hasta el fin, que llegues a la meta. Porque todos corren, pero hay una forma en que debemos correr. Podríamos decir, todos están viviendo la vida, pero hay una forma en que debemos vivirla. Y yo quiero que esta noche podamos ir a la palabra, adentrarnos un poco más y darnos cuenta cuál es esa manera en que debemos correr, qué necesitamos para llegar a la meta, qué necesitamos para correr bien la carrera y así agradar a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Leamos una vez más. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero podríamos preguntarle, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la forma de hacerlo bien? Y para eso yo quiero que nos movamos ahora a Hebreos. Y ahí en Hebreos, específicamente en el capítulo 12, vamos a ver que el escritor de Hebreos tiene esta misma idea de Pablo, de la vida como una carrera. Y entonces en el capítulo 12 vamos a encontrar lo que necesitamos hacer. Vamos a encontrar la manera, la forma en que debemos correr para poder llegar a la meta, para poder llegar a ese premio. Dice capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y ahí vamos a parar. Por tanto, esa palabra con la que inicia el capítulo 12 significa que es la conclusión de algo que ya se ha dicho anteriormente. Y si ustedes se recuerdan, el capítulo 11 de Hebreos es conocido por ser, algunos le llaman la galería de los héroes de la fe, donde tenemos las historias, o se mencionan los nombres de aquellos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a hacer grandes cosas por fe para Dios. Y entonces en el capítulo 12 comienza diciendo, ya que escuchamos de la fe de estos hombres y de estas mujeres, ya que entendemos que nos han dado testimonio, por eso dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La idea más clara acá es, teniendo un montón de gente que nos ha dado testimonio, que nos ha dado el ejemplo, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, los que nos dejaron testimonio se puede decir que corrieron en la vida siguiendo el premio, siguiendo la meta. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿eran ellos perfectos? ¿Se acuerdan de quiénes se menciona en el capítulo 11? Se menciona Abraham, se menciona Moisés, se menciona Rahab. ¿Eran ellos perfectos? No, no lo eran. ¿Eran todos iguales? No, vivieron en diferentes tiempos.
pero algo sí tenían: fe. Ellos tenían fe, y esa fe les llevó a despojarse de las cosas que no les servían. Y por eso la invitación del verso 1 del capítulo 12 de Hebreos es: despojémonos de todo peso. La idea de despojarnos es literalmente quitarnos. Como cuando estamos llegando a la casa y venimos con ropa que no es tan cómoda, lo primero que queremos hacer es quitarnos esta ropa que es incómoda para ponernos algo cómodo. La idea de despojar es sacar, es tirar, literalmente. Pero ¿qué nos está invitando el escritor de Hebreos a tirar, a sacar de nosotros? Dice: todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque es imposible correr con peso y con pecado en la vida cristiana. Hay cosas que quizás no son pecaminosas, pero pueden traer un peso que nos impidan el avanzar, que nos impidan el correr. Y hay cosas que son pecaminosas y que literalmente nos frenan para que no sigamos avanzando en esta carrera de la vida cristiana. ¿Qué es lo que te frena a vos? ¿Cuál es el peso que estás teniendo en tu corazón, en tu vida, que estás cargando? Es imposible llegar a la meta cargando peso. Los atletas de los cuales ya Pablo nos menciona allá en 1 Corintios 9, en estos juegos hípicos o aún en los olímpicos, ellos no corrían con peso. Es más, algunos comentaristas dicen que iban semidesnudos. ¿Para qué? Para poder correr libremente. Iban sin ropa pesada. Ahora los que corren, si has visto en los olímpicos, su ropa es súper delgada, de licra, y no les genera ningún peso. Sus zapatos son livianos para poder correr libremente. Pero si vos y yo estamos cargando pecados, estamos dejando que cosas de este mundo, y no necesariamente cosas malas, pero que se convierten en un peso, nos frenan para correr esta carrera, estamos mal. No vamos a llegar lejos. Necesitamos despojarnos de eso. Y cada quien sabe qué es. Cada quien sabe qué es lo que nos está frenando. Cada quien sabe cuál es el pecado. Y fíjate lo que dice: el pecado que nos asedia. Y esta palabra asediar tiene que ver con cuando el animal está dispuesto a cazar. Él va sigilosamente. Él va silenciosamente acercándose a la presa, rodeándola para cazarla. El pecado nos rodea. El pecado se acerca de una manera sigilosa. Nos rodea hasta que nos caza. Debemos darnos cuenta que estamos rodeados por el pecado. Pero la invitación de Pablo y del escritor de Hebreos es: si queremos correr bien, si queremos llegar a la meta, despojémonos de esto. Despojémonos del peso, despojémonos del pecado. ¿Y qué más hay que hacer? ¿Cómo hay que correr? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y acá esta palabra paciencia no solamente tiene que ver con el quedarte ahí paciente esperando, sino tiene que ver con el soportar, con el sufrir. Saber que esta carrera no es una carrera de 100 metros, donde los que corren 100 metros dan todo lo que pueden y se acaba en segundos, 10 segundos, 12 segundos. Hay algunos que tienen récord y hacen menos de los 10 segundos. Pero la carrera de la vida cristiana
hay que correrla con paciencia, porque si pudiéramos compararla con algo que entendemos nosotros hoy, sería como una maratón. Una maratón anda en 42,5 de kilómetros que una persona corre para hacer una maratón. Cuando hablo de este tema me encanta recordar que una vez estuve en una carrera y fue hace como que 5 años atrás. No tenía esta panza de liquid paper que ahora tengo, estaba más delgado y no era una maratón, pero era una carrera de 12 kilómetros. Ahora me encanta recordarlo porque para poder lograrlo tuve que entrenar por lo menos 2 meses y corría todas las mañanas hasta que se llegó el día de la carrera. Y me acuerdo que estaba bien entusiasmado, me levanté a las 3 de la mañana, me habían dicho comete un guineo, eso te va a dar fuerza, te dormís, y luego a las 6 de la mañana era la hora para estar en la meta, mejor dicho en el punto de partida, y ya estaba ahí a las 6 de la mañana. Eran 12 kilómetros y los hice en 6 horas. Sufrí porque nunca en mi vida había corrido tanto, pero entendí lo que era la paciencia de la cual está hablando el escritor de Hebreos. No era una paciencia en donde iba a estar con los brazos cruzados, parado, solo esperando. Jamás iba a llegar a la meta. Tuve que correr. Tuve que subir, no sé, una pendiente de 1,5 kilómetros, donde sentía que ya mis músculos de las piernas no me daban, pero tuve que sufrirlo para llegar a la meta. Si bien les confieso que no gané, y habían unos señores que eran un poquito más gorditos que yo, bueno, eran gorditos, y ya señores, y ellos iban súper adelante, habían corrido toda su vida, y me sacaron ventaja por mucho, y llegué a la meta, pero llegué con la lengua de fuera, cansado, había sufrido. Esta es la idea de paciencia. En la vida, a veces sufrimos por diferentes cosas, pero no podemos parar, porque dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aún hay camino que recorrer. Y el camino está hacia adelante, no hacia atrás. Y este texto es hermoso porque los hermanos, en el tiempo que se les escribió esta carta de Hebreos, ellos querían renunciar, ellos querían volver atrás, porque no entendían qué era esto del cambio, si antes tenían que obedecer la ley y ahora cómo era que ya no, sino que a Cristo. Y esto les generaba confusión y algunos querían regresar atrás. Pero el escritor de Hebreos les dice, la carrera es hacia adelante y es con paciencia que hay que correrla, no hacia atrás. Me da mucho temor pensar que quizás algunos en este tiempo, en lugar de estar corriendo la carrera de la vida cristiana y yendo hacia adelante, creciendo, buscando llegar a la meta, quizás han retrocedido. Quizás han perdido su comunión con Dios. Se han alejado de la comunión con otros. Y eso puede generar quizás el orgullo, el pensar que somos autosuficientes. Pero la invitación esta noche es a despojarnos de ese orgullo, a sacar esa idea de que somos autosuficientes y que podemos ir solos por la vida. No, debemos ir juntos, hacia adelante y no hacia atrás. Y debemos ir con paciencia, corriendo esta carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿cómo más hay que hacerlo? ¿De qué otra forma? Verso 2. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, porque ahí está la meta. Jesús ya está en la meta. Nuestros ojos tienen que estar fijos en Él,
Porque el que corre no puede ir distraído viendo hacia acá, viendo hacia el otro lado. Porque seguramente en el camino, en esta carrera, pueden haber obstáculos, pueden haber cosas que nos hagan tropezar. Pero si nuestros ojos están fijos en Jesús, no nos vamos a perder. No hay pierde. ¿En quién hemos puesto nuestra mirada estos meses? ¿En quién pusiste tu mirada hoy? Hoy viernes. ¿En quién pensaste? ¿A quién viste? ¿Dónde se enfocaron tus ojos? Dios quiera que haya sido en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Y esto es, Él ya está en la meta. Él corrió y Él va a decir, y Él también sufrió. Tuvo paciencia, soportó, pero llegó a la meta. Él está ahí. Y nuestros ojos deben estar viéndole a Él, porque si le vemos a Él, estamos yendo en el camino correcto. Pero muchas veces nos dejamos deslumbrar por tantas luces falsas que este mundo nos enciende. Y es triste, porque caemos tras esas luces, pero no son la luz verdadera. No es la luz del autor y consumador de la fe. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió. Aquí está, soportó, tuvo paciencia. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús fue menospreciado, fue aborrecido, pero lo soportó, lo sufrió con gozo. ¿Cuál era su gozo? De que nosotros pudiéramos seguir sus pasos, de que nosotros pudiéramos entrar a esta carrera y poder correrla poniendo nuestros ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Y entonces el verso 3 dice, considerad. Y esta palabra es la misma de tomemos en cuenta o hagamos la suma. Decía mi papá, echemos pluma para decir contemos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, hemos visto que el capítulo 11 nos deja los testimonios de grandes hombres y mujeres de fe, y que debemos imitar esos testimonios, que son un ejemplo, pero el ejemplo supremo, el ejemplo mayor, está acá. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo nos da ejemplo. Él está en la meta y está diciendo, vamos, tú puedes. Yo hice todo para que vengas acá. Por eso dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No hay por qué tirar la toalla. No hay por qué desmayar. Porque Cristo Jesús llegó a la meta. Porque nos invita a correr esta carrera que tenemos por delante. No a retroceder. No a alejarnos de Él. No a correr cargando el peso. No a correr con el pecado, porque no vamos a llegar tan lejos. Él nos hace la invitación a correr sin peso, sin pecado, puestos los ojos en Él, a no desmayar, sino seguir adelante,
con paciencia. Y ya les explicaba, esta palabra paciencia tiene que ver con soportar, con sufrir. Muchas veces quizás vamos a sufrir como Él sufrió, pero debemos seguir hacia adelante. Debemos seguir en esta carrera. ¿Cuántas veces quizás hemos dejado de correr por X o Y situación y nos hemos quedado estancados? Y quizás este tiempo se ha prestado para eso. Al no estarnos reuniendo tal vez todos los viernes, al no estarnos viendo literalmente, quizás puede haber desánimo. Quizás Satanás puede haber sacado ventaja en todo este tiempo, pero la palabra de Dios nos anima hoy a que se puede aún seguir esta carrera, a que podemos ir tras la meta, a que si quizás nos hemos descarrilado, nos hemos quedado quietos, que nos levantemos y sigamos corriendo. Pero si estamos yendo quizás cansados y sentimos que no avanzamos, que no crecemos, que no llegamos a la meta, tenemos que revisar nuestra vida, revisar nuestro corazón y darnos cuenta que quizás hay peso, quizás hay pecado que debemos desechar, que debemos despojarnos de él para poder correr bien. Ahora, regresando a 1 Corintios, donde empezamos, capítulo 9. Vuelvan a ir conmigo ahí a 1 Corintios 9. Dice así. Lo volvemos a leer, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y la respuesta era, ¿se acuerdan? Sí sabían, estaban familiarizados con esto, estaban familiarizados con los juegos, pero ahora Pablo está hablando de una verdad espiritual tremenda. Ellos sí sabían, entendían esta metáfora. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Y cuál era esa manera? Acabamos de verlo allá en Hebreos. No lo voy a repetir por cuestión de tiempo, pero acabamos de verlo. Cuando quizás leas esta parte, este verso alguna otra vez, acuérdate de eso. ¿De qué manera hay que correr? Bueno, el escritor de Hebreos nos da esa respuesta en el capítulo 12. Pero también Pablo dice en el verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. Y aquí no se vayan a acordar de Sarita Ventura, ni tampoco vayan a pensar que es aventura, no es con A. Lean bien, dice como a la ventura. Y esta palabra ventura tiene que ver con correr sin ninguna meta. Ventura es correr para donde podamos. Como cuando en Navidad, si alguna vez hiciste guerra de silbadores o de esas lucecitas y ves que la cosa se pone súper mala, hay que correr para cualquier lado. La cosa es que no te vayan a quemar. De hecho, a mí me quemaron de pequeño en la oreja. Pero la carrera de la vida cristiana no es así. No es correr solo por correr. No es correr sin ningún propósito. La carrera de la vida cristiana tiene un propósito. Por eso hay que correrla de la manera en que aprendimos ahorita en Hebreos 12. Porque hay un propósito. No podemos pensar que podemos vivir nuestra vida como queramos. No. Nuestro propósito en esta tierra es glorificar a Dios. Y la manera en que vos y yo corramos va a traer gloria o va a traer deshonra a Dios. Si corremos como ya lo aprendimos, vamos a traer gloria a Dios.
Pero si estamos corriendo mal, no estamos trayendo honra al nombre de Dios. El propósito de tu vida, de mi vida, es traer gloria a Dios. Es poder ser luz. Y de la manera en que vos y yo corremos, puede traer luz para que otros puedan ver a Dios. O puede traer deshonra y pueden decir, dice que es cristiano, dice que ha creído en Cristo, pero mira la manera en que vive, mira la manera en que corre. No, que la manera en que corramos traiga gloria a Dios, que la manera en que corramos traiga honra a Dios. No corramos sin propósito, porque no se trata de eso. No se trata de correr como locos, se trata de correr tras la meta. Y ya lo veíamos en Hebreos, Cristo Jesús está en la meta. Por eso nuestros ojos deben de estar fijos en Él. Y correr y no desmayar hasta llegar a la meta. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias porque nos recuerdas la manera en que podemos correr, en que podemos vivir esta vida. Ya lo hemos venido meditando muchas veces. Hemos meditado acerca del sentido de la vida. Hemos meditado de qué tan corta es y por eso necesitamos traer a nuestra vida sabiduría. Pero hoy meditamos en que debemos correr bien, que debemos dejar todo pecado, todo peso y poner nuestros ojos en ti y correr con paciencia esta carrera, siempre hacia adelante y no hacia atrás. Señor, ayúdanos a recordar esto, ayúdanos a vivirlo. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero darles unos anuncios antes de terminar. Recuerden que seguimos reuniéndonos los domingos. Ya decía al inicio, aquellos que cumplimos los requisitos, pues podemos asistir, siempre recordando que el uso de mascarilla es obligatorio. El alcohol gel que se pone ahí, pues hay que dejar que se lo pongan. Hay que obedecer donde nos digan las hermanas que están acomodando dónde sentarnos. Hay que, obedecer, acatar las indicaciones. Te esperamos ahí este domingo. No te quedes, si podés, si tenés el tiempo, claro que debemos tenerlo. El domingo es para el Señor, pues te esperamos ahí. Y el otro anuncio que quiero darles es que se viene nuestro aniversario. Estamos a pocos días de nuestro aniversario, a una semana. Y recordad que tenemos una actividad especial. Ya les decía el viernes pasado que no tendremos locking por este año, lo dejaremos para el otro año y esperemos que ya las cosas estén bien y sea de gran bendición. Pero tendremos un programa especial con invitados especiales, así que no te lo vayas a perder por nada del mundo. Y recordarte también que está la oportunidad de que te ganes un pastel. Si vos decís, a mí nadie me ha regalado un pastel, o decís, yo nunca me he ganado nada, probá esta vez. Y lo único que tenés que hacer es súper fácil. Tenés que ir ahí a la página de la iglesia, buscar ahí donde dice rifa de pastel, y para participar tenés que, déjame recordar, ya vieron que yo no me lo voy a ganar. Para participar tenés que contestar dos preguntas: en qué año se fundó la iglesia y quién fue el primer pastor. Esas dos preguntas, poner el hashtag de 121 aniversario y tenés que seguir todas las redes sociales de la iglesia. Así que está fácil, metete, animate a ganarte este pastel que se va a rifar el último día del aniversario, que va a ser el domingo 27. Nos seguimos viendo, pórtense bien, disfruten su fin de semana y les esperamos